¿Cómo les va? Vamos a empezar con la clase 4 del curso. En esta clase vamos a trabajar el tema sistematización de experiencias y análisis de la tarea extensionista de las universidades públicas y privadas según los parámetros de la CONEA. Este último tema lo vamos a ver en otro video. Ahora nos vamos a concentrar en el primer tópico. La sistematización de experiencias puede ser entendida como una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido en la marcha, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que puedan explicar el curso que asumió el trabajo realizado. Esta es otra definición de sistematización. En definitiva, ¿cuáles son las características de la sistematización? Busca generar conocimiento a partir de la práctica. En este caso sería la sistematización de experiencias extensionistas, documentar lo que es esta experiencia en sí y extraer lecciones. La sistematización va a surgir como un proceso que se realiza teniendo en cuenta intervenciones intencionadas y que tienen objetivos claros, donde hubo un conjunto de actores involucrados que participaron y se tiene en cuenta cuál era el resultado esperado. La sistematización va a debatir y cuestionar los fundamentos de la investigación tradicional. A su vez, se asume que los actores involucrados en el desarrollo de la práctica, quienes ejecutan la acción, son a su vez quienes producen conocimiento dentro del marco de la vida social. En la sistematización se experimentan descubrimientos que van emergiendo de la práctica y que empoderan al ser social para asumir nuevas tareas. Entonces, a partir de un proyecto de extensión que se ejecute, se puede realizar un proceso de sistematización de las experiencias para poder extraer lecciones y aprender a partir de la práctica, digamos, de ese proceso que se realizó, que se puede extraer como conclusiones, pero vamos a ver que este proceso es distinto de una investigación tradicional. Bueno, las características de la sistematización de experiencias tienen que ver con el proceso, porque tiene en cuenta lo que son un conjunto de actividades programadas que se desarrollan de acuerdo a una lógica, están interrelacionadas entre sí y buscan un resultado fin determinado. Vamos a reflexionar. Cuando trabajamos con un proceso de sistematización es importante lo que es la reflexión, también la interpretación, tratar de comprender lo que ocurrió de una forma crítica y teniendo en cuenta el contexto en el cual surge esa actividad o tarea o experiencia. A su vez se tiene en cuenta lo que es la participación, porque se va a buscar que todos los actores involucrados participen del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se va a llevar a cabo la sistematización teniendo en cuenta, por ejemplo, los conocimientos o las opiniones, por ejemplo, de los docentes y los alumnos, o por ejemplo, graduados y personal de apoyo docente que pudo haber participado en un proyecto de extensión, sino que también se va a buscar que los mismos destinatarios del proyecto puedan hablar y dar su interpretación, comentar qué les pareció esa tarea extensionista, qué consideran que se puede mejorar. Por eso aquí ustedes pueden ver que se habla de un intercambio entre todos los involucrados. Hay un ordenamiento en la sistematización porque se va a organizar datos,
información que estaban dispersos, proporcionándole un orden lógico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quizás en algún momento de la práctica extensionista, de cuando se desarrolló un proyecto de extensión específico, por ejemplo, puede ser que se tomaron fotografías, puede ser que en algún momento algún miembro del equipo tomó notas al respecto de alguna situación en particular, o se tienen algunos documentos, o por ejemplo el material que se trabajó, si se desarrolló algún tipo de taller en la comunidad, pero eso está disperso y la sistematización lo que ofrece es un momento para sentarse a organizar ese tipo de, sentarse a organizar todos los datos, las informaciones que se encuentran en distintos dispersas, tal como menciona aquí lo que estamos viendo, y tratar de entender qué es lo que sucedió en el proceso, o cuando se realizó, mejor dicho, la práctica extensionista, qué puedo aprender de la misma. A su vez, la sistematización tiene que ver con la comunicación, porque no es simplemente que yo voy como digamos, a investigar un poquito, si bien sabemos que la sistematización no es lo mismo que investigar, sino que implica otras cosas que estamos viendo en este momento, es dar a conocer los resultados que obtuve yo de este proceso de sistematización. ¿Qué es lo que pude develar? ¿Qué lecciones se aprendieron? Hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que quizás nosotros no pensábamos en un momento que eran relevantes y que mediante el proceso de sistematización uno se da cuenta que toman otro rol cuando uno los analiza. Y es importante eso, darlo a conocer a la comunidad y no que simplemente que quede, por ejemplo, en un informe final. También la sistematización tiene que ver con el aprendizaje porque es asimilar la experiencia, manejar y aplicar el conocimiento que se deriva de esta experiencia en sí. ¿Cuáles son los primeros pasos de la sistematización? Hay que delimitar el objetivo de la misma. ¿Para qué se quiere sistematizar? ¿Qué se quiere sistematizar en sí? Si hubo un proyecto de extensión en alguna comunidad, queremos ver qué pasó con todo el proyecto y si ya se viene desarrollando hace varios años, vamos a tomar la primera etapa del proyecto o ahora que está más consolidado, qué es lo que queremos sistematizar en sí, qué producto esperamos obtener, queremos obtener en sí algunas lecciones para mejorar el proyecto o quizás podría ser investigar o detectar lo que son los puntos más fuertes del proyecto, qué es lo que se quiere hacer, cómo se va a realizar la sistematización, qué metodología vamos a utilizar, qué utilidad tendrá sistematizar la experiencia, si es para mejorar el funcionamiento del equipo, si es para dar a conocer, por ejemplo, una práctica en sí, qué lecciones se pueden extraer y que no solamente le sirva al equipo, sino también a otras o a otros equipos universitarios que realizan actividades similares o afines. Ahora, definiendo el objeto, ¿qué experiencia vamos a sistematizar? ¿Dónde y cuándo se realizó? ¿Quiénes participaron? ¿Con cuáles criterios seleccionaremos la experiencia? ¿Sistematizaremos toda la experiencia o solo un aspecto, una parte de la misma? ¿Abarcaremos solo un periodo o una etapa determinada? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar la experiencia que se va a sistematizar? Se puede tener en cuenta lo que es la relevancia, por qué es importante, porque es desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional, comunitario, para quién y para qué es útil sistematizar esa experiencia, le va a servir más a la comunidad, nos va a servir a nosotros para organizarnos. La validez, o sea, nosotros estamos pensando que trabajamos o que vamos a sistematizar una experiencia que ya ha concluido, entonces podemos
contrastar lo que son los resultados que se obtuvieron con aquellos que se habían pensado al inicio del proyecto. Entonces, también hay que verificar la eficacia del método. A su vez, otro criterio es la aplicabilidad, la utilidad de la experiencia y si esta permite replicarla en contextos similares. Es decir, lo que yo aprendí con este proyecto de extensión le puede servir a otros equipos o no, o con que realicen alguna actividad similar a la mía. La innovación, tener en cuenta los aportes que ofrece la experiencia, el enriquecimiento de la teoría práctica y a las nuevas alternativas que están implícitas en ella. La sostenibilidad, la permanencia de la experiencia en un largo plazo y su grado de dependencia con respecto a los recursos necesarios para su desarrollo. Si yo tengo que formular un plan de sistematización, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Un pequeño resumen de la experiencia. ¿Qué es lo que se hizo? El equipo universitario se dirigió a X barrio y realizó determinada actividad. Podría contar un poco sobre la recepción de la comunidad, de esa actividad o tarea que se llevó a cabo. Después hay que explicar el porqué de la necesidad de sistematizarla, por qué es importante, la fundamentación del método elegido para la sistematización, cuáles son los recursos necesarios, qué materiales efectivamente voy a requerir para poder llevar a cabo este proceso, un cronograma, cómo se va a organizar el proceso de sistematización. Hay algunos que pueden ser puntuales, entonces seguramente van a demandar menos actividades y menos tiempo, y otros que quizás sean más largos. Los anexos, se pueden incorporar anexos a la hora de pensar el plan de sistematización. Ahora, cuando nosotros recopilamos y ordenamos la información, particularmente cuando uno recopila información, se tiene que pensar en qué tipo de información primaria van a necesitar, la información secundaria, los actores que están involucrados. Si yo trabajé con un sindicato, por ejemplo, voy a hablar con algunos afiliados del sindicato, con algunos dirigentes, por ejemplo. Voy a hablar con estudiantes que participaron, por ejemplo, del proyecto de extensión. Voy a tener que identificar bien quiénes son los actores. ¿Cuáles son las técnicas a emplear para recopilar información? Puede ser que yo quiera hacer una entrevista o alguna dinámica grupal para poder comprender cuáles son las opiniones que tienen los diversos actores sobre la tarea que se realizó. Cuando se ordena la información, ¿de qué manera se va a hacer esto? ¿Cuáles son los elementos o las categorías que se van a tener en cuenta? ¿Para qué aspecto o parte del análisis la experiencia va a ser útil? ¿Cuáles son las técnicas para la recuperación y el análisis de la experiencia? Observación externa o no participante, observación interna o participante. Observación interna es que el mismo sujeto que recopila los datos va a formar parte de la experiencia. Por ejemplo, en el caso de que si se está dando una clase, sería una observación no participante si hay alguien del equipo que no está trabajando, por ejemplo, con el dictado de un taller en particular, y él está tomando nota de lo que sucede. Ahora, sería una observación participante cuando ese miembro del equipo sí está participando o sí se encuentra dentro de la dinámica y él también puede hacer anotaciones de lo que ocurre en un momento en particular. Las historias de vida, que sirven como una descripción de las circunstancias o de las trayectorias de vida de los distintos actores sociales. Entonces,
a mí, por ejemplo, si me harían si se tuviera que escribir una historia de vida, por ejemplo, que sea la mía, entonces decir sí, porque tal persona nació en tal lugar, sus padres tienen determinada educación, quizás tuvo que experimentar alguna mudanza, alguna crisis económica, golpeó mucho la situación del hogar, y bueno, y estudió tal cosa que se debió a determinadas circunstancias, y esto nos va a llevar a entender la por qué a veces una persona realiza determinadas o toma determinadas decisiones. Una entrevista en profundidad, puede ser que se quiera saber más sobre un actor en particular, un actor social. Por ejemplo, yo les daba el ejemplo, les decía hace rato el tema de si yo trabajé con un sindicato, por ejemplo, quisiera saber cuál es la opinión de algún dirigente de ese sindicato, entonces voy, le hago una entrevista, hago una guía antes de las preguntas, de las cuestiones que a mí me interesaría puntualizar, y entonces dejo que hable y exprese sus sentimientos y sus pareceres sobre distintos temas que yo pienso que me van a servir para trabajar la sistematización. El anecdotario o un incidente crítico, ponerse a pensar en alguna situación que ocurrió, que era una cuestión importante o fue un incidente, y ponerse a reflexionar a partir de esa situación, cuáles son los pareceres de los distintos miembros del equipo que estuvieron presentes cuando ocurrió esto, muestras de tiempo. Estos son las líneas de tiempo en sí que nos permiten marcar distintas situaciones que ocurrieron a lo largo de las etapas del proyecto, si ya tiene una historia, un tiempo recorrido bastante largo, entonces para marcar situaciones, por ejemplo, cuando se incorpora alguien al proyecto, eh, quizás algún aspecto externo que modificó lo que eran los objetivos del proyecto en sí, algo para marcar distintos hitos. Representaciones gráficas, por ejemplo, diagramas de dispersión, nosotros vimos lo que eran los diagramas de causas y efectos, o por ejemplo utilizar lo que es el árbol de problemas, se podría emplear alguna técnica de estas, presentación de matrices para resumir y sintetizar información. En cuanto al análisis de la interpretación de la experiencia, hay que pensar qué aspectos del contexto global, histórico, social, político, cultural y económico influyeron en el desarrollo de la experiencia, por qué. Nosotros más adelante vamos a ver un caso de la UDELAR, la Universidad de la República de Uruguay, de, de la Facultad de Química, donde daban talleres a unas ciertas comunidades, y ese proyecto nació a partir de las demandas o las problemáticas expresadas en un momento en el contexto de crisis del año 2002 en ese país. Y entonces ahí, por ejemplo, para esa sistematización fue importante un acontecimiento económico. ¿Qué aspectos del contexto institucional determinaron el desarrollo o retraso de la experiencia? ¿Por qué? Quizás se pensaba un proyecto iniciarlo en determinado momento y resulta que se retrasó la entrega de fondos, puede ser a nivel nacional o quizás de la misma universidad. Hubo cambios en los objetivos iniciales, ¿por qué? Quizás se tuvo que modificar algunas cuestiones sobre la marcha porque la convocatoria no era la esperada, por ejemplo, o quizás los fondos que se consideraba que iban a llegar en determinado momento se retrasaron y entonces hubo que ajustar algunas metas y objetivos que se tenían pensados. ¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron durante el desarrollo de la experiencia? ¿Qué se debieron? Quizás como que se pensaba que
que se iba a trabajar de determinada manera y se dieron cuenta, por ejemplo, un equipo extensionista que en realidad eso no resultaba, o quizás algún miembro de la comunidad que quizás apoyaba el proyecto, después no consideró que era bueno, o quizás hubo resistencias de alguna parte de la comunidad, porque no pensemos que nos van a recibir con los brazos abiertos, porque quizás algunas personas el hecho de ir, de abrirle la puerta a la universidad o a algún equipo en particular, implica un tiempo, estar disponible en ciertos momentos y que quizás no ellos consideran, y obviamente es totalmente válido, que no tienen la obligación de hacerlo. ¿Qué elementos claves potenciaron o debilitaron la experiencia? ¿Qué acciones demuestran que fue beneficiosa la experiencia? ¿Qué factores influyeron positiva y negativamente en los diferentes niveles de experiencia? ¿De qué manera? ¿Cómo entendemos el concepto temático que guía la experiencia? ¿Cambiaron las motivaciones, actitudes y comportamientos de los participantes con respecto a lo que se planteó inicialmente? Aquí veamos una línea del tiempo en el caso del proyecto de extensión Herramientas para mi oficio, que es de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Ciencias Económicas, que lo que hacen es brindar talleres a participantes de los distintos cursos que brinda la Escuela Universitaria de Oficios. Así como acá en Salta, ustedes conocen que a partir de la municipalidad tiene una escuela de artes y oficios, allá en La Plata la universidad tiene una escuela que dicta diversos cursos, por ejemplo carpintería, marroquinería, el tema por ejemplo, de aprender a soldar, asistente administrativo, peón rural también es otro de los cursos que brinda. O sea, tiene diversos cursos y en la facultad detectaron, o los profesores de algunos cursos de esa escuela, manifestaron a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que, claro, ellos sí aprenden, por ejemplo, un oficio, yo puedo aprender a coser, a bordar, pero les faltan estrategias a la hora de vender su producto, de identificar los costos. Entonces este proyecto surge para fortalecer ese tipo de cuestiones que quizás bueno, los jóvenes o los adultos que concurren a esta institución van a salir con un curso que les permite una inserción laboral o plantear su propio emprendimiento, pero no tienen herramientas o no conocen cómo vender mejor su producto, cómo calcular los costos. Entonces, acá está la evolución del proyecto. En el año 2012 hay una actividad esporádica por demandas puntuales, en particular de uno de los profesores. En el 2016 se formaliza como un proyecto de extensión en la universidad. Acá se especifica que Romina es la directora. Después también se presenta, mejor dicho, el proyecto, una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Se realiza el dictado de 5 talleres de costos, se suma una nueva integrante, en el 2017 se suman 2 integrantes más, 2 profesoras, y se dictan 10 talleres teóricos prácticos de costos. En el año 2018 se considera o se piensa que no es simplemente decir que o pensar que los profesores van a ir a la escuela universitaria de oficios y van a concurrir a dar una charla sobre temas de costos a cada curso en particular, porque piensen que hay varios, y si hay varios cursos, y si los profes tienen que ir a dar los talleres ahí, entonces un día podrán ir al curso de soldadura, otro día al curso de marroquinería y dar la misma charla relacionada con costos.
y así con diversos talleres que se dan dentro de la escuela. Entonces, algunos miembros del equipo extensionista pensaron que quizás esto era contraproducente porque al mismo profesor como que se aburría de ir y dar la misma clase en distintos cursos porque piensen que cada taller en sí tenía una cantidad de participantes que era pequeña, y entonces el profesor que se ofrecía como voluntario para dar los talleres, entonces un día iba a una capacitación, mejor dicho, al curso donde se capacitaba, por ejemplo, en carpintería, el otro día en el de costura, y otra vez dar el mismo tema como que cansaba al profesor o al docente que era voluntario. Entonces se pensó cambiar la idea de este proyecto y formular y crear lo que es la semana de capacitación laboral, entonces decir que los miembros de la escuela universitaria de oficio vayan a la facultad, se capaciten, vayan a una jornada que es en noviembre más o menos, donde pueden aprender a armar currículum, a tener clases, bueno, pueden tener clases sobre lo que es tema de costos, el tema de monotributo también. Y también el proyecto en el año 2018 se desarrolla en los tres centros regionales de la Facultad de Ciencias Económicas. Y en ese año se sumó otra profesora que es la que como que impulsó este cambio de pensar, de no considerar simplemente que la facultad va a la escuela, sino que los mismos estudiantes de la escuela vayan a la universidad, que la conozcan, que vean que no está tan lejana. Incluso algunos, bueno, algunas experiencias que se puede extraer de ahí es el hecho de que había personas que decían, ay, yo pensaba que era muy difícil la universidad, o bueno, llegar a la universidad, y sea ahora que es simplemente tomarse un colectivo, que por ejemplo, ustedes piensen que es la primera vez que algunas personas concurren a la universidad a tomar una capacitación específica, de decir, bueno, concurso una jornada, como una especie de congreso, de pequeño congreso, por decirlo de alguna manera. Entonces para ellos era algo nuevo, y decir, ah, mira qué interesante. Hay algunos que hasta como que tomaron fuerza y les pareció interesante la propuesta, y pensaron o tuvieron ganas de decir, bueno, ¿por qué no estudio una carrera universitaria? Entonces no estaba tan alejada la universidad, no, yo me pude acercar, entonces ya la perspectiva que tienen de la universidad en sí como una institución, perdón, educativa, ya es diferente. En el año 2019 se creó un seminario de carrera para colaborar con los emprendedores, un seminario de carrera para los estudiantes de contador y de administración, donde los alumnos van a trabajar con emprendedores en temas de cuestiones de costo. Entonces yo voy como emprendedora y me siento y les comento a los chicos, a los estudiantes, o a alguno en particular que se va a encargar de mi proyecto, y le cuento qué es lo que yo hago, y él me ayuda a tener en cuenta cuestiones vinculadas a los costos, como el tema del costo unitario, el costo total. Entonces los chicos, ya los estudiantes, tienen otra mirada, por ejemplo, de lo que es su carrera. Y después, en el año 2019, se hicieron dos semanas de capacitación en mayo y octubre, con talleres destinados a los estudiantes de la Escuela Universitaria de Oficios, en diversas temáticas, como las que ya les había mencionado, el tema de monotributo, armado de currículum, costeo, entre otros temas. Por ejemplo, acá hay algunas imágenes que fueron tomadas en sí cuando se hicieron los talleres que corresponden a este proyecto de extensión, y quizás si nosotros hubiéramos pensado en sistematizar la experiencia de este proyecto de extensión, podríamos mirar la primera foto que dice que esto es en el taller
que es el taller o la capacitación de postura, y ver y pensar, no sé, yo me acuerdo que tal participante nos planteó en la clase una cierta pregunta y nosotros no fuimos capaces, mejor dicho, de darle una respuesta concreta, porque quizás preguntaba algo de tema de fondos, o mejor dicho, una cuestión que nosotros no habíamos preparado ese día para dar el taller. Entonces eso puede servir como disparador para empezar a pensar esta situación y tratar de sistematizarla. Acá tenemos, bueno, las imágenes de otros talleres, por ejemplo este es de electricidad, el que tenemos abajo, el de soldador. Aquí está la foto también de los distintos estudiantes que se capacitaron en el mantenimiento de jardines, y esto es del año 2016 y 2018, porque quizás ustedes piensen que se toma una fotografía a veces de alguna capacitación que se da, pero después no se interpreta esto, o quizás el registro que se tenía no era tan bueno, y quizás hay que ir a buscar en la computadora de algún profesor, o en el celular de alguno de los miembros del equipo, decir, ay, ¿dónde estaban las fotos que quizás no tienen organizados en una carpeta compartida, por ejemplo? Recuerden que yo les había mencionado que dentro de las técnicas que podemos emplear para obtener información, se puede realizar una entrevista en profundidad. En este caso, yo lo que les voy a comentar es el proyecto Fortaleciendo el Paseo de la Economía Social y Solidaria. El Paseo de la Economía Social y Solidaria depende del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y en sí lo que implica es, o lo que quiere decir, lo que es lo que se hace, es una feria de emprendedores. Algunos venden productos agroecológicos, se venden quesos, miel, hay productos veganos también, marroquinería, textiles, entre otros. Ustedes pueden ver la foto de aquí abajo. Estos son los puestos, digamos, que se disponen en el patio del rectorado de la universidad. Esto se hacía tradicionalmente los viernes y la feria rotaba por otros lugares el resto de la semana. Bueno, esto era antes de la pandemia. Después como que se modificó la estrategia de venta, y bueno, lo que se hizo en realidad fue hacer o tomar pedidos a través de internet, y después los clientes podían ir a retirar su pedido en un nodo que se denominaba, en un punto en particular, o si no, tenían que pagar que se los lleven a domicilio, y esto tenía un costo adicional. Entonces, teniendo en cuenta esta iniciativa de la universidad, que era una feria de economía social y solidaria, en el año 2019 se puso en marcha un proyecto de extensión que se denomina Fortaleciendo el Paseo. Si bien la feria de la economía, el paseo de la economía social y solidaria tiene, mejor dicho, varios años ya de ejecución, de desarrollo, más de 8 años, lo que sucedía era que había algunas cuestiones internas que había que mejorar, por ejemplo, el reglamento de los feriantes, tratar de ayudarlos en desarrollar o mejorar lo que son sus habilidades emprendedoras. Si bien ellos, por ejemplo, habían recibido capacitaciones en lo que es manipulación de alimentos, como que había o tratar de mejorar la cohesión en sí de los feriantes, entonces brindar un espacio para que
ellos puedan dialogar sobre diversas temáticas, pensar, por ejemplo, el tema de la economía social, por qué les parece, mejor dicho, por qué se identifican con la misma o no. Eh, También considerar el hecho de que los feriantes tienen distintas realidades. Hay algunos que el ingreso que implica la venta de sus productos puede ser el único, mejor dicho, cuando venden sus productos, puede ser esa la única fuente de ingresos o para otros no, es una actividad adicional, entonces es un ingreso más. Entonces la urgencia, o mejor dicho, la necesidad de vender o pensar si yo no vendía algo un día va a ser tomado de una manera diferente. Entonces, si se podría pensar, se podría analizar si este proyecto, cómo se iba, mejor dicho, el proyecto de extensión fortaleciendo el paseo, si estaba logrando los objetivos o no, o qué cuestiones se podían mejorar. Entonces, si pensamos en una entrevista al director del proyecto, se le podría preguntar que resuma su participación en proyectos de extensión, que están más vinculados al que actualmente estaba llevando a cabo, qué actividades tenía a su cargo. O sea, uno podría ir a acercarse al director del proyecto y formularle una serie de preguntas que nos van a poder permitir entender más de forma más profunda cómo se está llevando a cabo la actividad. Por ejemplo, pensar cuántos alumnos conforman el equipo actualmente. Ustedes en la unidad 2 del programa trabajaron lo que era la formulación de proyectos de extensión y ustedes vieron que al final se enuncian quiénes son los miembros, quiénes van a ser los participantes del equipo extensionista. Hay docentes, estudiantes, graduados, PAU, y entonces uno podría preguntar cuántos efectivamente están trabajando o de qué facultades son, si es un trabajo interdisciplinario, cuándo se empezaron a trabajar con los talleres, porque bueno, esto como les decía es un proyecto, bueno, es el fortaleciendo, mejor dicho, fortaleciendo el paseo es un proyecto del año 2019, que inició en el año 2019, y en el 2020 tuvieron que modificar mucho lo que era la metodología que ellos habían planteado, porque ellos hacían talleres mensuales para trabajar temáticas específicas con los emprendedores. Ya les había dicho el tema de pensar el reglamento interno, también pensar cuestiones vinculadas a lo que es la comunicación del, o mejor dicho, la difusión de las actividades de la feria. Entonces, bueno, acá hay una serie de preguntas que se le planteó al director del proyecto. En particular, yo había ejecutado una propuesta de mejora para el proyecto fortaleciendo el paseo, y dentro de los resultados, las recomendaciones que hacía era enfatizar más en los canales de venta no, bueno, canales de venta no, sino la difusión o la estrategia de comunicación digital que ellos realizaban. Que si bien esto no dependía del proyecto de extensión, pero se relacionaba con una de las temáticas que iban a trabajar. Y entonces yo mencionaba o pedía o hacía recomendaciones vinculadas a como que se atienda más el canal no es canal, mejor dicho, las redes sociales que tenían, que era por ejemplo el Facebook, y a veces algunos usuarios hacían consultas con respecto a los precios y no se les daba respuesta, o preguntaban el tema de qué horario de atención, cuáles eran las modalidades, y entonces noten que allí estaban perdiendo clientes porque no se les daba una atención adecuada. Entonces yo para entender un poco más cuál era la dinámica del proyecto, formulé una serie de preguntas que les realicé al director, y eso fue a través de una entrevista en profundidad. Otra cuestión que yo les mencioné era el tema de que se pueden realizar como
como una forma de recolectar información, lo que son en particular observaciones, y teníamos observaciones participantes y no participantes. Acá yo les copié lo que es una observación no participante de un día en particular, que yo había concurrido a una de las, o mejor dicho, a la feria, al paseo de la economía social y solidaria, y había tomado nota de qué es lo que había acontecido. Entonces esto después uno lo puede interpretar, puede pensar qué es lo que sucedió, cuáles son las actitudes que toman las distintas personas, qué actividades realizan para comprender un poco más lo que es la dinámica. Entonces vean que acá dice, en la entrada se encuentra dispuesta la clásica presentación, el gazebo, la mesa de productos, un exhibidor de collares para mascotas, también hay una silla donde se muestra el bolsón de verduras. Vamos a volver atrás, miren esta foto, la foto de la izquierda, que dice feria de productores, hay un gazebo, hay una silla afuera donde hay una bolsa, que si bien no se ve bien qué, ese es un bolsón de productos. Los puestos que se encuentran son, y yo hacía la descripción de los puestos, después comentaba qué es lo que hacían las personas, o mejor dicho, los emprendedores de la feria, y cuento que querían hacer un cartel, y una agrega, dice, ¿dónde está el cartel de la feria americana que hice la vez pasada? Le dice a una de las emprendedoras que reparta folletos y le da una cantidad de volantes. Después se describen qué cantidad de personas hay en la verdulería, o mejor dicho, en uno de los puestos que se venden verduras. Aquí se menciona, por ejemplo, que no hay clientes en los demás puestos, qué están haciendo el resto de los emprendedores. También acá se menciona lo que es un folleto en sí, de que había descuento para jubilados y cuándo era. Y afuera se mencionaba que hay una de las emprendedoras que están repartiendo folletos y dice buen día, si quiere pasar hay ofertas, y también dice qué tal, quiere pasar, y que por un momento esta entrega de volantes termina, y bueno, esto es un fragmento de una observación, pero quizás nos puede servir para analizar algún tipo de actitudes de los emprendedores, de tratar de entender qué es lo que sucede en el día a día de la feria en sí. Bueno, ahora dejamos los ejemplos y vamos a pasar a lo que son las lecciones aprendidas. Pensar qué sugerencias emergen del método y las estrategias empleadas en la experiencia. ¿Qué se debería hacer diferente una vez que ya se analizó toda la información? Si se hicieron algunas entrevistas o se solicitó la opinión de los distintos actores sociales. ¿Qué se debería hacer de la misma forma? ¿Qué es lo que se debe mantener del proyecto que se había planteado originalmente? ¿Qué elementos nuevos se pueden incorporar? ¿Qué dudas o inquietudes quedan pendientes? ¿Qué aprendizaje queda de la experiencia, deseado o no? Porque quizás yo pensaba que mi proyecto era muy bueno y que no tenía que cambiar nada, y quizás si no hacía la sistematización no me iba a dar cuenta. O hay algunas cuestiones que emergen cuando se hacen las consultas o se requieren las opiniones de los distintos actores sociales, y capaz que no se pensaba que se iba a obtener información sobre eso, o quizás como que una situación en particular no se pensaba que era tan relevante. Y después de eso surge cuando se hacen las entrevistas, cuando se hacen grupos focales. Definir la estrategia de comunicación. ¿A quién se comunicarán a quiénes se comunicarán nuestros resultados y las lecciones aprendidas? ¿Cuál será la mejor estrategia para su presentación? ¿Vamos a dar una charla? ¿Vamos a presentarlo en un congreso? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a hacer una reunión con los vecinos del barrio para contarles qué se pudo extraer como lección, cuáles son los recursos disponibles para difundir los resultados, de qué manera lo voy a hacer. Ahora veamos un ejemplo concreto. Yo algo les había adelantado hace rato, que era un proyecto de la UDELAR, la Universidad de la República de Uruguay, que se dictaban talleres comunitarios de educación ambiental. Esto tenía que ver con la Facultad de Química. Estos se daban en la ciudad del Plata y Villa del Carmen. Y vamos a tener en cuenta que quienes realizaron o llevaron a cabo la sistematización fueron la Unidad Académica de Gestión Tecnológica y el curso de Química Ambiental. Ustedes considérenlo como una materia que era semestral y era obligatorio para aquellos que cursaban la carrera de químico, opción agroquímico, y después era optativa para otras carreras que se dictan dentro de la misma facultad. Si bien estos talleres se realizan desde el año 2003, a partir de 2007 se incluyeron prácticas en la comunidad en la materia de química ambiental. Entonces se dio inicio a los talleres de educación ambiental. En el caso de la sistematización de esta experiencia en sí, de esta experiencia extensionista, ¿qué es lo que se hizo? Hubo una consulta de opinión, entrevistas sobre los principales aspectos del proyecto en sí, a participantes de las actividades realizadas, aquellos que concurrieron a los talleres. Hubo una reflexión en profundidad, problematizando la experiencia en un grupo focal de discusión con participantes seleccionados. Hubo distintas reuniones del equipo para hacer el análisis de los resultados y se evaluó también los posibles aportes de la experiencia a una futura conformación de un espacio de formación integral sobre medio ambiente en la Facultad de Química. O sea, que se pudo aprender de los talleres que se venían dando hace varios años y si esto sirve o qué aspectos se podrían mejorar cuando se cree este espacio de formación integral. Cabe destacar que cuando el equipo extensionista quiso llevar adelante este proceso de sistematización, entonces querían llamar o convocar a graduados y estudiantes avanzados, pero ellos mencionaban que tuvieron dificultades para contactarlos por el hecho de que ellos no llevaban un registro, es decir, sí, del curso, por ejemplo, de los estudiantes que se tenían en el curso del año, por ejemplo, 2008, tenemos registro, por ejemplo, de su número de teléfono, su email, algo para después, si queríamos hacerle alguna consulta, pues, llamarlos. No contaban con esa información, entonces a la hora de sistematizar se dieron cuenta que era importante tener una base de datos con los participantes de años anteriores de los proyectos. Es un aspecto que no se podrían haber dado cuenta si no hubieran desarrollado este proceso. Y con respecto a los testimonios que se recogieron en las distintas etapas del proceso de sistematización, donde se buscó recopilar las opiniones de los diversos actores, tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero es de un estudiante que decía: enfrentarme a personas que no conocía y transmitirles mis conocimientos por primera vez suma mucho en la formación integral de un profesional. Había sido un antiguo alumno y en ese y cuando fue entrevistado ya se había graduado. Después, otro testimonio es: al ser un solo taller no hay posibilidad de seguir y profundizar en el tema. Entonces, hay otra cuestión para que trabajen los miembros del equipo, es decir, bueno, sí, nosotros damos un taller puntual y listo, pero entonces eso tiene algunas limitaciones que van surgiendo
cuando van opinando distintas personas que participaron. Otro menciona, tengo idea que después de ese día no hubo ningún tipo de feedback con la comunidad. Entonces sí, se dio el taller, una actividad puntual y listo. No se volvió a trabajar sobre esas temáticas. Recordemos que nosotros habíamos visto que la extensión era un diálogo de saberes, que implicaba interacción, comunicación, y aquí como que hay algunas cuestiones que no funcionaban bien. Otro participante del proyecto menciona el tema de las pilas que tratamos, las pilas que son altamente contaminantes, digamos, que se emplean, que las podemos utilizar en las radios, en distintos artefactos. Bueno, ellos habían tratado el tema de las pilas en sí, del tratamiento, que no sé, ustedes han visto, por ejemplo, que acá en Salta, en algunos lados había, no sé si habrá todavía, seguramente que sí, lugares donde uno podía llevar las pilas y las reciclaban porque sabemos que son altamente contaminantes. Y entonces acá lo que habla uno de los participantes del proyecto es, el tema de las pilas que tratamos era complicado, porque les explicabas todo a la gente, entonces ellos trataban de puntualizar que por eso era tan importante no botarlas a la basura así simplemente. Y dice, y luego menciona, y luego decías que no hay una solución al problema. Entonces era decirle, las pilas son muy contaminantes, pero, y bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, no podemos hacer nada. esa, esa era la situación. Y entonces agregaba esta persona. Pero eso es algo que va más allá de la Facultad de Química. Entonces las lecciones aprendidas de esta tarea extensionista, de talleres de educación ambiental, o sea, lo que se pueden extraer como conclusiones son seguir con actividades que son unitarias y puntuales, un taller, una actividad práctica, una recorrida, o cambiar hacia una estructura de continuidad, dar una serie de talleres sobre un mismo tema o cursos de formación teórica práctica para vecinos. Si esta actividad se puede integrar con otras que realizan otros miembros de la comunidad, por ejemplo, clubes de ciencia, actividades de ONG o instituciones locales. Pensar la posibilidad de mantener la autonomía, y miren acá la palabra que usan, o aislamiento de las actividades. O también algo que aprendieron los miembros del grupo extensionista fue el tema del cuestionamiento sobre el público objetivo de cada experiencia, que va variando con los años. Trabajar con estudiantes de distintas escuelas o con un público más amplio, invitar a vecinos que no necesariamente tienen que ser estudiantes en sí, sino distintos miembros de la comunidad. Para terminar, para cerrar el tema de extensión de todo lo que vinimos trabajando a lo largo de estos videos, de los tópicos que se trataron, les voy a comentar unas reflexiones del profesor Antonio Cruz, que es profesor o docente de una universidad en Brasil, y él comentaba que en el año 2017 se habían destinado 400 millones de dólares para que los alumnos o estudiantes universitarios de Brasil puedan ir a estudiar a otros países, o mejor dicho, a países desarrollados. Y que particularmente para ese año se había destinado, la cantidad de fondos que se había destinado a la extensión universitaria para todas las universidades, para todas las instituciones universitarias de Brasil,
era de 40 millones. Entonces él mencionaba la asimetría que había entre los valores que se tenían en cuenta para una u otra actividad, y también pensar en qué cuestiones hace énfasis la universidad. Y a partir de esto, él plantea que esa situación tiene que ver con el nosotros, con, con todos los actores involucrados, con la universidad en sí. Hay que cuestionarse entonces cuál es el aporte, cuál es el financiamiento, por dónde pasa la vinculación de la universidad con esa parte de la sociedad que no está en la universidad, que está afuera, cómo se produce esta comunicación, porque noten que la cantidad de fondos destinados a la extensión universitaria, que implica un vínculo con la comunidad, era menor que la cantidad de fondos que se destinaba para permitir que algunos estudiantes universitarios vayan a continuar estudios en instituciones extranjeras. Continúan las reflexiones de este profesor. Uno puede decir desde una mirada muy conservadora que si los chicos pobres tuvieran acceso a la universidad, esto produciría un impacto importante. Sí, es verdad, lo tuvieran, pero no lo tienen. ¿Esto por qué es? ¿Por qué hay que considerar estas palabras que seguramente a ustedes le van a sonar un poco raro decir, bueno, acá no es así? Allá particularmente en Brasil, casi el 70% de la matrícula o de los estudiantes universitarios se concentran en instituciones privadas. Una situación totalmente distinta acá en Argentina, que la mayoría de los estudiantes universitarios se encuentra pues, en instituciones públicas. Sin embargo, me pareció importante traer a colación estas palabras del profesor, porque hay algunas cositas que también son válidas para el contexto argentino. Sigamos. Aquí lo que dice el profesor es, sin embargo, si la universidad es capaz de producir ciencia y tecnología y garantizar el desarrollo económico, esto puede garantizar la inclusión social. Sí podría, pero ¿lo hace? La tecnología que producimos en la universidad es una tecnología incluyente, es una tecnología para, por ejemplo, garantizar la preservación ambiental, distribuir ingresos y riqueza y permitir que los sectores aislados del acceso al mercado puedan finalmente acceder. Y bueno, acá capaz que digan, algunos estén pensando, uy, esta profesora que tiene unas ideas quizás más afines al comunismo, al socialismo, pero hay que pensar que algo puede hacer la universidad para modificar la realidad. Quizás no vamos a sacar de la pobreza a muchas personas, pero alguna pequeña acción se puede realizar. Siguiendo con las reflexiones del profesor, ¿qué es lo que dice él? Viendo que la universidad no coincide con la sociedad, por lo menos en Brasil, y que tampoco la universidad es el espejo de la sociedad, hay que preguntarnos cómo podemos entonces establecer una comunicación efectiva entre las necesidades sociales y la universidad. Desde mi mirada, o sea, desde la perspectiva del profesor Antonio Cruz, este canal de comunicación es y ha sido siempre la extensión universitaria. Es la función de la universidad que permite o que debería permitir que la universidad sea capaz de involucrarse con los temas sociales, dialogando con la sociedad en términos de ¿cómo puede la universidad contribuir con la resolución de problemas? ¿Cuáles son los problemas sociales? No según nosotros, pero según la propia sociedad. ¿Cuál es la posibilidad de construir canales de expresión de la sociedad para la universidad? ¿Cómo se produce esta relación? Bueno, acá concluye lo que son, o concluye mejor dicho, las reflexiones de este profesor. Me pareció importante compartirlas, que seguramente hay algunos que estén de acuerdo, otros que no, otros que pueden
preguntarse hasta qué punto puede involucrarse la universidad con la comunidad, que tampoco es que nosotros vamos a hacer todo. Ustedes piensen que nosotros vimos distintas perspectivas, distintas dimensiones conceptuales de lo que es la extensión, y quizás algunas como que se involucraban más con los actores sociales, algunas como que mantenían una mayor distancia. Bueno, hay que empezar con la extensión. Quizás no vamos a hacer cambios gigantescos, pero quizás algo pequeño se pueda realizar. Para terminar, la bibliografía que se trabajó en este tema va a ser la sistematización de experiencias, que es un cuaderno de extensión de la Universidad de la República, y después tenemos una guía didáctica de sistematización de experiencias que es de la profesora Pérez de Massa. Estos materiales se encuentran en la carpeta de bibliografía correspondiente al tema 4. Nos vemos en la última parte del video, que vamos a trabajar cuestiones relacionadas con qué aspectos considera la CONIAU para evaluar la extensión.